Hey, ¿qué tal, chicos? ¿Listos para sumergirse en una montaña rusa de emociones? Bueno, prepárense, porque esta historia te llevará por un viaje de amor, desilusión y, lo más importante, crecimiento personal. Todo comenzó en la universidad, ese crisol de experiencias donde las conexiones florecen y los corazones se encienden. Nuestro protagonista se encuentra con una chica que inicialmente solo era una compañera de conversación. Pero, ¿quién podría haber predicho que esos intercambios casuales llevarían a un torbellino de emociones? El amor no siempre sigue las reglas, y nuestro protagonista se encuentra cada vez más envuelto en los lazos emocionales de esta chica, a pesar de que ella ya tenía novio. Pero, ¿quién puede controlar el destino del corazón? Las idas y venidas de su relación eran tan confusas como el baile de las mareas. A veces cercanos, a veces distantes, siempre tejiendo una red de incertidumbre emocional. Y nuestro protagonista, atrapado en el torbellino, apenas podía distinguir la verdad del engaño. El punto de inflexión llegó cuando, en medio del ritual sagrado de hacerse un tatuaje juntos, la traición se reveló en todo su esplendor. Coqueteando con el tatuador. Enfrente de él, el corazón roto de nuestro protagonista resonó en los ecos de la traición. Pero aquí es donde la verdadera fortaleza emerge. Porque, ¿qué es el amor sin el autorrespeto? Decidido a no ser un títere en el juego de otra persona, nuestro héroe toma una decisión valiente. Es hora de romper con el ciclo tóxico, de liberarse de las cadenas de la ilusión. El viaje hacia la sanación no es fácil. Atravesando valles de tristeza y montañas de autorreflexión, nuestro protagonista emerge del otro lado, más fuerte y más sabio. Y, en un acto de verdadera nobleza, busca el cierre, no para reavivar una llama moribunda, sino para despedirse con gracia y dignidad. Y así, con un último adiós, nuestra historia llega a su fin. Pero las lecciones que deja atrás son eternas. Porque el amor no siempre es un cuento de hadas, pero el autorrespeto y la honestidad consigo mismo pueden ser el faro que guía a través de las tormentas más oscuras. Entonces, chicos y chicas, recuerden, el amor verdadero no conoce límites, pero nunca debes sacrificar tu propia dignidad en su nombre. Y, sobre todo, aprendan de los errores del pasado para construir un futuro más brillante. ¿Una segunda parte? ¿Quién sabe? El destino siempre guarda sus secretos. Pero por ahora, reflexionemos sobre esta historia, aprendamos de sus enseñanzas y avancemos con valentía hacia lo desconocido. Y recuerden, nunca se hagan tatuajes juntos. Incluso las estrellas más brillantes han caído en esa trampa. La sabiduría está en saber cuándo detenerse, cuándo protegerse a uno mismo de las promesas vacías y los gestos efímeros. Así que, adelante, queridos amigos, que esta historia sea un faro de luz en la oscuridad, una guía en el laberinto del amor y una inspiración para todos aquellos que buscan la verdad en un mundo de ilusiones.